Buenas tardes, mi nombre es Catherine Rodríguez y conjuntamente con mi compañero Edgardo Díaz vamos a dar inicio a la ponencia de nuestro trabajo monográfico, el cual lleva por nombre la ejecución de la sentencia como garantía de la tutela judicial efectiva en la legislación venezolana. El estudio realizado en nuestro trabajo monográfico estuvo motivado por la alta preocupación en cuanto a la ejecución de la sentencia en la realidad venezolana, cuando las mismas no son ejecutadas o son ejecutadas con dilaciones indebidas. De igual manera hablaremos sobre las generalidades de la tutela judicial efectiva, los diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales de la misma, las garantías resguardadas por la tutela judicial efectiva, los derechos tutelados, la ejecución de la sentencia como fin último perseguido por las partes en el proceso y la tutela judicial efectiva, la ejecución de las sentencias durante el año 2020 con la llegada del COVID-19. Principalmente, la tutela judicial efectiva es la protección de los derechos procesales de los individuos dispensada por jueces y tribunales. Bajo esta premisa, existen diferentes criterios que desprenden dos corrientes. La primera corriente sostiene que la tutela judicial efectiva solo se limita a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución. Esto es, el derecho que tiene todo individuo de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y obtener con prontitud una decisión correspondiente. La segunda corriente emplea de igual forma el artículo 26, pero conjuntamente con el 49, ya que considera que es una suma de los derechos procesales, así como también de las garantías procesales constitucionales. En la realidad jurídica venezolana se emplea la segunda corriente, ya que es de criterio sostenido y reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la que considera que la tutela judicial es un derecho muy amplio que no solo abarca el acceso a la justicia ni la gratuidad, sino también las garantías procesales constitucionales. Formas de tutela. Para que la tutela abarque todos los derechos es necesaria la coexistencia de diversas formas de tutela. Entre ellas encontramos la tutela jurisdiccional diferenciada, la cual, a opinión del autor Vilela, es necesaria la creación de procesos especiales que abarquen los diferentes derechos tutelados al lado de los procesos ordinarios para así cumplir su objetivo. La tutela constitucional anticipada es aquella posibilidad que tiene todo órgano jurisdiccional de anticipar los efectos parcialmente o totalmente de la sentencia cuando sea indispensable esta anticipación para no menoscabar las garantías procesales de un individuo, ya sea de oficio o instancia de parte. Los derechos tutelados. Los derechos tutelados son aquellos que se marcan bajo una tutela jurisdiccional. Entre ellos encontramos el acceso a los órganos jurisdiccionales, el cual se desarrolla y es la facultad que tiene todo ciudadano de acceder a los órganos jurisdiccionales en búsqueda de justicia empleando sus derechos. El derecho al debido proceso es aquel derecho, de acuerdo a la opinión del autor Díaz, que considera que es una sustanciación de un juicio que respeta las garantías procesales constitucionales, abarcando y asegurando una seguridad jurídica completa. Y el derecho a la defensa, que es aquel derecho que tiene todo individuo de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, así como de presentar pruebas y de refutar toda aquella acusación y de recurrir el fallo en su contra. Asimismo, el derecho a una decisión ajustada de derecho, la cual se encuentra consagrada en el artículo 242, numeral 4 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia deberá contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Esto es que la sentencia debe ser justa, debe ser congruente y no estar jurídicamente errónea. También el derecho a recurrir de la decisión, que afirma que todo sujeto perjudicado por la decisión del fallo tiene derecho a recurrir de ello. Esto es, a utilizar los medios de impugnación establecidos en la ley, como lo es el recurso de apelación. Y por último, el derecho a tener una correcta y efectiva ejecución de la sentencia, la cual se halla consagrada en el artículo 253 de la Carta Magna, que establece que es deber del Poder Judicial conocer de las causas de los asuntos de su competencia, de ejecutar y hacer ejecutar sus decisiones. La ejecución de la sentencia como fin último perseguido por las partes en el proceso. De allí se desglosan la ejecución y cumplimiento de la sentencia y la tutela judicial efectiva en la ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de ejecución de sentencia, se refiere a la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de dar cumplimiento de la respectiva sentencia una vez la misma quede definitivamente firme y en calidad de cosa juzgada. Existen dos tipos de ejecución: la ejecución voluntaria, que es el debido y puro cumplimiento de la sentencia voluntariamente o libremente por el ejecutado una vez la misma quede definitivamente firme y el juez haya ordenado su ejecución. Y la ejecución forzosa se da al momento en que el ejecutado
no cumple voluntariamente con la sentencia y el Estado debe garantizar la ejecución de la misma de manera coactiva a petición de la parte favorecida en el juicio. Ahora bien, es menester destacar que en Venezuela las causas son resueltas en lapsos que sobrepasan años a los realmente establecidos en la ley y que existen circunstancias de la misma ley que imposibilitan las ejecuciones de la sentencia. Un caso que fue noticia pública es la sentencia de los hermanos Sejías, quienes tenían una decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en donde le reconocían el derecho a propiedad de un inmueble y no pudieron ejecutar su sentencia. Se les fue imposible ejecutar la sentencia. Esto es debido a una decisión también emanada del Tribunal Supremo de Justicia y por eso reitero que existen circunstancias en donde la misma ley te imposibilita la ejecución de la sentencia, donde la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia prohibía los desalojos. Entonces, ¿cuál es el propósito de llevar a cabo un procedimiento? ¿Cuál es el propósito de acceder al órgano jurisdiccional, llevar a cabo un proceso arduo, exhaustivo y prolongado en el tiempo, donde te reconozcan la pretensión, donde te reconozcan el derecho, donde tu decisión diga que puedes ejecutar la sentencia y no puedes hacerlo? Entonces, evidentemente existe un problema, no solo en la utilización de los medios y en el tiempo utilizado para llevar a cabo el proceso, sino también que existe una violación flagrante a los derechos procesales constitucionales y a la tutela realmente efectiva. La ejecución de la sentencia durante el año 2020. En el primer trimestre del año 2020, por la pandemia global se vivió un declive de la sociedad que afectó toda actividad humana por igual. Es por esto y por un temible colapso generalizado de la sociedad, se tomaron medidas estrictas para evitar la propagación de la enfermedad, conllevando a una paralización total de varias áreas de la sociedad. En materia judicial y en materia de ejecución de sentencias, también se vio afectada, ya que en las publicaciones y en las ejecuciones forzosas y voluntarias se vieron totalmente suspendidas y paralizadas indefinidamente, afectando todas las ramas y materias del derecho por igual, sin excepción. Solo un pequeño grupo de 7 estados, en un lapso de 3 meses, emanaron 13 decisiones en materia penal en todo el país, traduciéndose en una situación totalmente irregular. ¿Cómo puede ser que en todo el país, en un lapso de 3 meses, del 20 de marzo al 1 de mayo, se hayan emanado solo 13 decisiones? Es algo totalmente impensable. Posteriormente, los órganos jurisdiccionales, luego de permanecer cerrados y paralizados prácticamente durante 7 meses, reabrieron el 1 de octubre con muchas limitaciones, entre las cuales se vieron limitados a trabajar y a considerar días hábiles los días dentro de la semana de flexibilización, volviendo a quedar suspendidas dentro de la semana denominada radical, salvo aquellas excepciones donde se pudiesen emplear medios telemáticos. A las autoridades judiciales venezolanas le tomó meses siquiera plantear soluciones efectivas ante la crisis judicial, existiendo ya numerosas normas que presentaban la posibilidad de utilización de medios telemáticos, electrónicos o informativos, pero estas no se utilizaban ya que se consideraban en desuso por la falta de actualización electrónica y digitalmente del Poder Judicial. Sin embargo, otros países recurrieron a mecanismos alternativos, como entre ellos España, Argentina, Colombia, Chile y México, que utilizaron videoconferencias y firmas electrónicas para evitar las aglomeraciones y tomar decisiones a distancia. También así evitando la propagación de la enfermedad y evitando la paralización total de su sistema de justicia. Por la situación de paralización judicial, varias organizaciones de derechos humanos emitieron su preocupación, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones y Acceso a la Justicia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, los cuales instaron al Tribunal Supremo de Justicia a que reabriera todos los tribunales del país, ya que éste no brindaba las garantías necesarias para afrontar esta crisis en materia judicial, y denunciando que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Estados de Excepción no podía, y dejando claro que no podía impedir el funcionamiento normal del Estado. Ciertamente, esta situación que se desarrolla es una situación totalmente anormal, que ha afectado a todos los gobiernos del mundo y casi ninguno estuvo preparado para afrontar.
pero es remarcable y notable todos aquellos estados en los cuales oportunamente supieron utilizar sus recursos y sus medios para evitar y frenar este declive generalizado. Podemos concluir entonces que la ejecución de la sentencia como garantía de la tutela judicial efectiva en Venezuela ha sido menoscabada por múltiples razones en perjuicio de los derechos de los ciudadanos que acceden a nuestro aparato jurisdiccional. Gracias.